there came a sound from heaven as a... Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Lauren, ¿vas a salir a predicar? Sí, señor, este fin de semana Joseph y yo estaremos viajando a Oroville, Washington. 23 al 26 de junio estaremos con el pastor Randy McAllister en Valley Christian Fellowship. Campañas en Colton Auditorium, allá en Oroville. Tiempos de servicio el viernes a las 6:30, sábado a las 10 a.m. y 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. y 6 p.m. Si están en esta área, vengan y acompáñenos, por favor. Stevenson, Virginia, es donde estaré del 1 al 2 de julio. 3 servicios con el pastor Adam Covich, sábado 6 p.m., 11 a.m. y 6 p.m. el domingo. Así que cualquier localidad, vengan y acompáñenos. Sean. No, señor, nada por ahora. Joseph. Sí, bueno, como papá mencionó, Oroville este fin de semana, esperamos con anticipación. Próxima semana estaré en Richmond, Virginia, con Faith Family Worship Center, con el pastor Angelo Parker. Y 2 servicios, jueves y viernes nada más. Así que si están en el área de Richmond, Virginia, nos encantaría verlos y que estuvieran con nosotros para un tiempo de formación. Muy bien, John. Bueno, sí, estaré del 29 al 30 de junio con el pastor Michael Shorey. Servicios serán el viernes a las 6 y el domingo 2 a las 10 a.m. y 6:30 p.m. Si están en esta área de Buffalo, Niagara Falls, vengan y acompáñenos. Josh. Nada por Dave. ahora. Nada en este momento. Muy bien, vamos a empezar el estudio en esta mañana en Gálatas capítulo 6. Ya hemos tratado con esto, pero para repasarlo, Dave. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, Se refiere a un fracaso moral y viene por resultado de que una persona ignorantemente se ha puesto bajo la ley. Tal posición garantiza el fracaso. Permítanme hacer esta pregunta antes de continuar. ¿Por qué Pablo, piensan ustedes, trae este tema en este momento en particular? Considerando lo que viene y lo que está después. ¿Hay una razón que él tuvo para hacer esto? ¿Alguien tiene en mente lo que pudo haber sido? el contexto, hermano Swagger, nos indica del capítulo 5 y 6 la aplicación práctica de la doctrina de Pablo. Sí. Él le está diciendo a los creyentes en el área de Galacia, básicamente que van a haber algunos entre ellos que van a tropezar y caer porque su fe está en el objeto incorrecto. Y habían algunos en la región de Galacia que habían sido persuadidos por los judaizantes. Entonces, ¿piensas que son personas que no se habían adherido a esa enseñanza? Creo que estaba tratando de establecer la reacción correcta para la gente que rechaza el mensaje. Porque es invariable que van a fallar. Si ellos siguen las enseñanzas de los judaizantes, el pecado se enseñoreará de ellos. Y Así eso, es. si ellos persisten en esa dirección, y las obras de la carne van a manifestarse. Entonces, los que entienden cómo vivir para Dios deben tomar a aquellos que han fallado porque no lo hicieron o rehusaron y tenemos que restaurarlos, edificarlos y así es, esa es nuestra responsabilidad como gente que entiende qué es lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y cuando dice ustedes que son espirituales, ¿esto se refiere a aquellos que entienden el mensaje de la cruz? Lo que he estado enseñando exactamente. Y eso involucra el objeto correcto de fe, entendiendo qué es lo que fe y la gracia, cómo obra bajo los términos del nuevo pacto. Y, hermano Swagger, hay veces que los creyentes que entienden el mensaje de la cruz fallen, pueden ser sorprendidos en faltas. Una vez más, esto no es perfección. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de, bueno, a todos los cristianos para tratar de traerlos al conocimiento de lo que va a permitir que ellos vivan esa experiencia cristiana correctamente.
Si no me equivoco, el griego presenta que una persona es sorprendido en este versículo. Hay dos sentidos aquí. Los eruditos dividen el pensamiento que sí es sorprendido, como usted ya dijo, un pensamiento, y el otro es que apenas se les descubrió, Sí. pero fueron hallados en esa situación comprometedora. Pero si tratan de vivir esta vida para vivir para Cristo como la persona debe de vivir para Cristo, fuera de la cruz, casi es garantizado que van a fallar. Correcto, sí, exactamente. Pero no quiero limitar eso exclusivamente, sin embargo, creo que ese es el contexto, Ujú. que van a haber fracasos entre aquellos que estén tratando de vivir para Dios de la manera equivocada. Cuando delinea, cuando habla de ustedes que son espirituales, a mí me parece que eso separa la situación. Démonos cuenta del énfasis. La instrucción y el énfasis de Pablo está más en línea con los que van a estar restaurando, no con los que están fallando. Si alguien ha fallado y usted trata de ayudarle a levantarse por medios aparte de llevarlos a la cruz, está haciendo perder el Van a tiempo. dañarlos, no van a ayudarlos, van a causar que tengan más Exacto. daño. A través de toda la Ujú. Biblia nos fijamos en el hijo pródigo. El énfasis en la historia trata con cómo el joven regresa y cómo él es restaurado. Cuando vemos la envidia y frustración del hermano en vez de emocionarse y de ayudar. Así que hay mucha instrucción para aquellos que deben saber, para ayudarle a aquellos que tuvieron una situación desarrollarse en su vida y necesitan ayuda, no que sean Mm. descartados. La respuesta correcta al versículo 3 dice, si alguno se considera hacer algo, realmente en 1 Corintios Pablo menciona que fue enviado un mensajero de Satanás para bofetearlo por las revelaciones que Dios le había entregado. Entonces la tendencia y de un individuo que entiende la verdad es enorgullecerse. Y hay dos fallos aquí. El individuo no entiende, pero también la tendencia dice, pueden encontrarse restaurando a alguien que no conoce la verdad. Por el orgullo, Dios permite que lo mismo le suceda a esa persona. Y Sí, así definitivamente es. puede suceder así. En este versículo dice que le debemos hacerlo en un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo para que tú no seas tentado también. Es que se supone Que que es un individuo debería que de debe ser entender, espiritual. sí, pero tal vez esa persona puede ser tentado. Más les Mm, vale tener mucho, mucho cuidado sí, de asistir al pueblo de Dios, cómo exacto. los restauramos, cómo les ayudamos. Más nos vale hacerlo Mm, una prioridad en nuestra vida, porque tal vez puede ser que yo eso necesite de es. usted mañana. Miren, ese es el proceso que exhibe el amor de Dios, el amor de Cristo, y, y no es un compromiso edificar a la gente de vuelta. No es tomar el pecado a la ligera, sino tratar con el pecado correctamente. Cuando la gente falla, si ellos nos Ujú. permiten, entonces podemos ayudar en su recuperación y restauración. Yo no quiero adelantarme aquí, pero restaurar a alguien es algo que se menciona como una red de un pescador que se rasgó y donde uno arregla la red se convierte en la sección más fuerte de la red. Y esto puede ser cierto para ese creyente. Así que no podemos descartarlos ni podemos relegarlos a ciudadanos de segunda clase ni eliminarnos del ministerio. La meta es hacerlos más fuertes que nunca antes contra el pecado y el peso que causó su caída, y tenemos que ponerlos de vuelta al lugar que Dios ha ordenado para ellos en su función, cualquiera que pueda llegar a ser. La meta es Sí, restauración. completamente. Viendo el ejemplo de la semana pasada, yo creo que cabe muy bien en Oseas capítulo 3. El Señor habla a través del profeta diciéndole a Israel la condición que Él los va a hacer caer. Y dice, yo los ataré. Entonces la idea en atar es tomar un hueso roto y tratar de sanarlo correctamente para que la sanidad pueda suceder, se pueda restaurar y se use como fue diseñado por Dios. Lo mismo con Israel. Yo tengo que pasar el proceso, yo los voy a restablecer en una posición donde pueden recibir todo lo que tengo para ustedes. Tenemos que ayudar a la persona a ser restaurada para que Dios pueda sanar
de esa manera, ¿no? Él va a sanar y traerá sanidad a esa situación. Notemos que en el versículo 3, si alguno se considera hacer algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Así que una persona que está restaurando a alguien que dice, bueno, yo lo tengo todo, lo entiendo todo, él está engañado propiamente y creo que es el pensamiento que tenemos acá. El conocimiento y la sabiduría infla y debemos tener mucho cuidado. No hay nada de malo con el conocimiento o la sabiduría. Pablo en Efesios capítulo 1 y en otras escrituras nos dice que debemos tener sabiduría y conocimiento, pero hay una verdad que si uno le da al hombre algo, nosotros lo echamos a perder. Lo convertimos en algo que se trate de nosotros mismos en vez de algo, como dijo Pablo. ¿Qué es lo que tienen que no hayan recibido gratuitamente? No nos hemos ganado Ujú. nada. No obtuvimos sabiduría en cuanto a cómo vivir para Dios porque éramos algún tipo de pilar de justicia y Dios nos lo dio. Nos lo dio porque estábamos desesperados. Ujú. Entonces debemos tener mucho cuidado si nosotros avanzamos espiritualmente para que no nos pongamos nosotros por encima de otros en todo este proceso. El mensaje de la cruz no produce la élite cristiana espiritual o predicadores de la élite, no. Y la gente que actúa Ujú, y piensa ujú, así así es. no está utilizando el don de la revelación que Dios les ha dado. Debemos tener mucho cuidado. Pero el Una ve- hermano mayor que John mencionó pensaba que se había ganado las bendiciones del Padre. Y él dijo, bueno, yo he sido fiel a ti todos estos años y a mí nunca me diste una fiesta. sí, porque Dios es misericordioso. Él no estaba actuando bien con lo que él hizo, ¿no? Y John, de hecho, mencionó al hijo pródigo, lo llamamos así, pero la parábola realmente se trata del hermano El mayor. mayor, Ese es sí. el énfasis en el pasaje. Ujú. La respuesta de Israel al ministerio de Jesús. Él está salvando a aquellos publicanos y las rameras y personas que no conocían a Dios y ellos estaban enojados. Así que la parábola se Ujú. trataba más del hermano mayor, aún más que del pródigo. Le dijo al hermano, todo lo que yo tengo es tuyo. Siempre ha sido Sí, así. así es. Y lo que vemos allí en común en este texto es hacer el evangelio enfocado en uno mismo. Y volviendo al versículo anterior, como dice, habla de la vanagloria. En Filipenses, Pablo está en la prisión y le escribe a Filipa y les está motivando a seguir predicando el evangelio. Y hay dos grupos de personas en su estado. Hay un grupo que está predicando por buena voluntad y amor y otro que está predicando en envidia y fortaleza. Y eso significa una rivalidad. Mientras está en la prisión, hay personas que están en ambición personal y vanagloria para exaltarse ellos mismos. Así Pero es. aún, Cristo es dice, Cristo predicado. es predicado y así es como debe de ser. Si el nombre de Jesús es glorificado, yo no puedo cambiar la motivación, pero me puedo regocijar en el nombre que se predica. Sí, Así debe amén. de ser. Amén, así es. Dave, continúa donde nos quedamos, por Permítame favor. decir esto. Pablo dijo Todavía no, Dave. a la iglesia de Corintios le dijo que teníamos el ministerio de reconciliación. La reconciliación y restauración creo que son muy similares en cuanto a nuestra responsabilidad ante Cristo, que es traer reconciliación y ser hacedores de paz, traer a la gente al conocimiento del Señor Jesucristo. Los cristianos deben entender cómo andar y vivir. Y nosotros hemos visto todos en nuestros fracasos, hemos tenido a gente que nos ha dado consejos y el consejo es haz esto o no hiciste aquello y tienes que hacer esto y trata aquello. Y no ha tenido éxito, frustración, luchas y todo eso continúa. No hay consuelo en eso tampoco. No digo que debemos negar el buen esfuerzo y la buena voluntad que nos dieron buenas intenciones para ayudarnos, pero ahora sí tenemos algo por la gracia de Dios. Jesucristo dijo, de la manera que habéis recibido hay que dar. Tenemos que dar el mensaje. Es gratuito, el mensaje es gratuito, pero llevar el mensaje a veces cuesta, por eso recaudamos los fondos para que la gente pueda escuchar. El mensaje es gratis y tenemos que dar ese mensaje gratuitamente. Sé que todos salimos a ministrar a diferentes iglesias y el impacto que el ministerio ha tenido sobre los pastores y la congregación, nosotros con gusto recibimos, hermano Swagger, y se nos dice cuando llegamos que queremos escuchar palabra de Jehová, por supuesto estamos hablando de la Biblia. Pero nosotros solo somos mensajeros, es el Espíritu Santo el que trata con sus corazones y que lleva la verdad. Dave presentó el otro día y estaba pensando en esto. Cuando yo tuve mi derrame,
Por supuesto, todo el mundo me decía todo tipo de cosas por lo que tuve y sufrí el derrame. El doctor dijo que era por Ujú. orígenes desconocidos. No podían entender por qué un joven de 37, 38 años de edad, en salud perfecta, con señales vitales, sin condiciones ni precondiciones, tuviera un derrame como el que tuve. Así que ellos estaban anonadados. Pero hubo gente que me dijo, bueno, tal vez levantaste demasiado pesas, tal vez te esforzaste de más. Y todo tipo de ideas ridículas. Te estaban consolando. Sí, sí, como los 3 amigos de Job, ¿verdad? Que trajeron su buen ánimo a él. Todos tenían diferentes razones, sin embargo, la comunidad médica no lo podía entender, pero el Señor, justo antes de que él me sanara, me llevó a 2 Corintios capítulo 1:4 y me sorprendió el versículo que vino a mi mente, y no fue un versículo que uno cita todo el tiempo, vino a mi mente. Dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a aquellos que están en problemas con el mismo consuelo con el que nosotros hemos recibido de Dios. Y me hizo entender que nosotros sufrimos cosas John, ¿cuánto estuviste en ese estado antes de la sanidad? como una semana y media. Pero cuando llegó la sanidad, como les dije, ese mensaje llegó a mí antes, y cuando sucedió la sanidad, ¿Había dolor en esa situación? cuando uno sufre un derrame y hay parálisis, no hay dolor, no hay sentimiento, que creo que es peor a veces. Sí, sí. Pero cuando Él me restauró, me di cuenta de que el ministerio que sí tenemos es consolar a la gente. A veces tenemos que castigar o reprender, exhortar con longanimidad y paciencia, pero la idea es que los que están luchando, a veces hay gente que está enferma y se culpa por su enfermedad, y a veces participamos a través de estilos de vida malos y cosas que causan problemas. Pero Dios quiere traer reconciliación. Yo ministré en un servicio llamado Arrepentimiento, Reconciliación y Restauración el otro día, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso me encanta la obra aquí que Dios le ha dado a usted, que Él puede tomar esas piedras quemadas y reconstruir el muro. Eso es todo lo que él tiene que Sí, hacer. todos somos piedras quemadas por la gracia de Dios. En el espíritu de mansedumbre, eso dice bastante. Significa que restauremos en mansedumbre, no con una actitud arrogante, ¿no? De que yo soy más fuerte que Sí, tú, o usted ha callado o ha fallado, porque tal vez no es tan fuerte como yo lo soy. esa persona que hace eso básicamente trae condenación a alguien más. Claro que sí. Y eso no es lo que la Escritura enseña. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que debemos ayudarle a ese individuo, no a través de condenación, sino traerlos de vuelta a su caminar espiritual y traerlos al fundamento de su caminar, que es fe en Cristo crucificado. Tal vez esté tratando con alguien que es usado por Dios mucho más que usted. O tiene un ministerio mucho más grande que puede ser muy significativo. Así Por es. ejemplo, si nos fijamos en aquellas damas que estaban preparando la carpa en Faraday, Luisiana. ¿Quién hubiera sabido que ellas no hubieran sabido que la familia a la que tocaron finalmente tocaría a su vida y finalmente tocaría a todo el mundo? Ellas fueron obedientes, pero esa obediencia produjo la consecuencia del evangelio a su familia para que Así tocara a es. todo el mundo Exactamente. a través del Señor Jesucristo. Cuando entendemos el evangelio, Maravilloso. entendemos nuestra vida mejor si somos honestos y si tenemos cuidado. Y Pablo era así. Él entendía que en él no moraba nada bueno. Así que, como una persona dijo una vez, aquí estamos, un mendigo diciéndole a otro mendigo cómo comer y a dónde ir a buscar pan. Debemos tener cuidado de no asumir ni eh, bueno, sí, asumir que nosotros somos de la élite espiritual, cuando reconocemos que nosotros también podemos caer y tropezar, o tropezar y caer, si no ponemos atención a lo que Dios nos ha llamado a ponerle atención. Debemos tener un corazón que sienta esa pena y ese amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y si eso no existe, no creo que se entienda el mensaje de la cruz. Yo no creo que está obrando en uno lo que debe estar obrando en uno. Lauren, hay que entender que si para mostrar que no estás cerca del pecado tienes que maltratar a una persona y eso muestra cuánto estás en Sí, contra. simplemente necesito, de hecho, darme cuenta de que Cristo ha pagado por ese pecado y el mío.
y animarle a ese Ujú. individuo, no pueden abusar de la gracia que Dios ha ofrecido en ese aspecto. Están libertando al individuo de la culpa y es lo que Cristo murió para proveernos. Es lo mismo para mí como para ellos. Así que yo no tengo que, Dios ya exhibió su odio por el pecado cuando derramó su ira sobre su Hijo. No tiene que hacerse otra vez. Medidas Ujú. punitivas y restauración son antievangélicas, son anti Dios. O ponen a la persona en la cárcel por una falta que hayan cometido mientras ellos mismos están a cargo de esa acción, no se están poniendo en la prisión. Es hipócrita, es una falta de entendimiento de lo que Dios ha provisto, hermano Swagger. Es un insulto al sacrificio de Cristo. Así que pueden llamarme lo que usted quiera llamarme, pero yo rehúso no ser así hacia la gente que esté pasando por este proceso. Y si no quieren escuchar lo que Dios tiene, esa es otra situación por completo. Pero yo continuaré ofreciéndolo y continuaré presentándolo mientras se presente en el Evangelio, sin excepción. Si no tenemos esto, nosotros mismos no lo vamos a lograr. Ayer tratamos un poco con una situación donde una persona tiene que ser evitada de ciertas cosas o prevenida de ciertas cosas porque pueden caer en ese pecado otra vez. Y creo que fue el día de antes de ayer. Una persona, por ejemplo, que ha abusado de niños no puede ser restaurado a esa posición otra vez. Eso no se puede hacer. Tal vez es una persona buena, sincera, pero no se puede. Está exponiendo a esos niños a un peligro y no se puede hacer eso. Si hay una persona que, digamos, que esté robando dinero, no puede ser restaurado a estar a cargo del dinero otra vez. Sí, Y aquí tuvimos una situación así. Un hermano que se ayudó, pero a sí mismo. sí, lo debemos a salir y luego lo volvemos a meter. Salió de la prisión y la iglesia nos dijeron que éramos muy malos porque nosotros no le dimos la oportunidad otra vez después de... Y Sí, nosotros no sí, sabíamos tener el amor de Dios y nosotros le vamos a mostrar a ustedes cómo es que se hace esto y qué sucede. Le dieron las finanzas y se les llevó sí, cada así dólar es. que tenían en el banco. Hermano Suegro, nos estamos riendo aún mientras lloramos, Ujú. pero cada caso necesita ser analizado singular, Claro que aparte, sí, así y es. bueno, no hay ninguna Una respuesta regla para que no todos. abarca todo. No se puede hacer eso, no se puede. Así es como la ley lo hizo, y disculpa la Así lo hizo interrupción. la ley. En Juan capítulo 6 traigo una mujer en adulterio, la lanzan ante Jesús y le dicen, esto dice la ley, tiene que ser apedreada. Y estaban correctos en lo que decían, pero Jesús da un ejemplo tan maravilloso de discernimiento. Realmente toma un momento, escribe en la arena y dice que aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esa sabiduría realmente cambió las cosas en aquel momento diciéndoles, bueno, yo no voy a tratar con ustedes con el pecado como ustedes piensan. Voy a condenarlo, pero no como ustedes Sí, piensan. mucho de esto depende de la respuesta del individuo, la fortaleza espiritual del individuo, la situación, sus ministerios, todas estas cosas deben ser tomadas y consideradas. Vosotros que sois espirituales, siguiendo la dirección del Señor con respecto a lo que necesita suceder, a veces tiene que haber un margen de tiempo involucrado para el creyente que ha fallado, para que tenga la oportunidad de crecer y fortalecerse, para que no los descartemos ni los arrojemos delante de todos antes de que la fuerza del Señor pueda ser manifestada en su corazón y Así en su es, vida. así es. Y eso no es incorrecto, así que no estoy en contra del tiempo, estoy en contra de esta situación impía en la que, bueno, vamos a ponerte en disciplina 2 años, que muestra que no hay compasión, que es punitivo en vez de restaurador. Ahí Sí. vamos a hacer esto y hacer esto y hacer esto y necesitan, bueno, mostrarle a la gente cuán arrepentidos están. Nadie está arrepentido o más arrepentido que aquel individuo que tropiece, que realmente ama a Dios. Puedo hacer la siguiente pregunta. Estamos hablando
de ustedes que son espirituales, si alguien es, por ejemplo, un diácono o una junta de demonios, como me gusta llamarles, digamos que tiene un doctorado, ¿no? Y es entrenado y son profesionales destacados, bueno, todas esas cosas que el mundo mira y aplaude, pero simplemente porque tienen una o más de esas calificaciones, ¿eso definitivamente significa que son espirituales entonces? No, 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 no. no. Porque es una pregunta que parece tonta para nosotros, pero hay muchos individuos que si alguien en su iglesia falla y, y hay un grupo de individuos que ellos van a determinar el resultado de esto, y yo diría, basándome en lo que he visto en mi tiempo, que 9 de 10 individuos, de esos individuos, no son espirituales en el sentido maduro. Tal vez pueden ser mis abuelos, pero en lo que tiene que ver con la edad, logros y aún siendo elegidos en la junta de directores y todo eso, eso no indica o no hace definitivo que usted está tratando con aquellos que son espirituales. Y yo creo que allí es donde el propio pastor debe de entrar y conocer realmente la situación, lo que está pasando y buscar proteger a todo el mundo. Pero el problema es que hay pastores que completamente están sometidos al aspecto administrativo. Esto no es un tema administrativo, principalmente es un tema espiritual. Si alguien tiene un fallo, si son sorprendidos por el pecado, un fallo, una transgresión, eso no es un tema administrativo. Ahora, si está tratando con una función en la iglesia, tenemos que ver eso detenidamente. Pero aquí estamos hablando de algo espiritual. Y caballeros, vemos esto en el hecho de que este principio se ve en otros lugares, porque estamos hablando de cosas que suceden en nuestra nación, están tratando de resolverlas política y económicamente, y nosotros decimos, no, 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 esto es algo espiritual primero que nada, hay que tratarlo espiritualmente, moralmente, y luego se puede ver de otra manera. Pero yo siento que hay un gran problema en la iglesia, alguien que, digamos, que tiene temor de cometer un error, no en contra de Dios, pero en contra del liderazgo de la iglesia. Y cuando algo sucede, entonces hay que tratarlo desde una perspectiva muy administrativa y no realmente espiritual. Sí, Pablo, en Primera de Corintios, él trata con el hombre que es sorprendido con la esposa de su padre, lo cual es incesto y es algo bueno, muy horrible. Pero él no desechó a aquel hombre, sino que motivó a la iglesia a hacer ciertas cosas y encontramos que el hombre está siendo juzgado en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, luego la iglesia está siendo juzgada, que la iglesia manejándolo como debió y hay evidencia de que lo hicieron correctamente, ¿no? Restauraron al hombre. ¿Ustedes ven lo mismo? sí, sí. Y mire, quiero decir esto, sé que esto va a impactar a la gente, pero esta declaración se ha dicho a través de toda la iglesia, bueno, necesitan ayuda profesional, pero Mm, no hay nadie más calificado eso es. para restaurar a un individuo que ha Eso es. fallado que un predicador Mm, llamado por Dios que entiende el mensaje de la cruz. Nadie tiene una calificación o así cualidad más es. alta, nadie tiene una profesión más alta que Sí, esa pero persona que, miren, los títulos del mundo son basura cuando se trata de entender cosas espirituales. No pueden comprender. Estoy ya harto como pastor, como maestro, de que se me diga que yo no tengo las cualidades o cualificaciones para restaurar a alguien que haya fallado. Yo tengo que decirles que yo soy uno de aquellos que sí se puede o que sí puede. podemos restaurar al Sí, creyente. y al entender el Evangelio, la psicología no entiende el Evangelio. Ni siquiera creen el evangelio. La ayuda profesional que la ayuda o que la iglesia está buscando no puede restaurar. Y una vez más, el contexto del pasaje, la ayuda profesional que Pablo está buscando es de aquellos que entienden a vivir o entienden cómo vivir para Dios basándose en la enseñanza del nuevo pacto. Y esa es la ayuda profesional más alta que alguien pueda llegar a tener. El entrenamiento, y todos lo hemos tenido, el entrenamiento que el mundo ofrece el día de hoy es ridículamente falto. Automáticamente asumen que ese hermano, como Josh lo mencionó momentos atrás, creo,
si tiene un título en psicología, automáticamente está calificado. Sí. ¿Correcto? Es lo que piensan. Ese es el punto al que quería llegar. Usted le dio el clavo en la cabeza. Usted puede ser entrenado de todo tipo de cosas, pero es entender el evangelio. Ese es el punto de todo esto. La idea de restauración, de ayudarle a alguien a arreglarse, de regresar a la senda y no tomar esos pasos de desvío. Bueno, yo propongo que si esa persona tiene un título de psicología y en eso depende, entonces ahí está su dependencia, ¿no? No van a poder tratar con el tema como se debe desde un punto de vista espiritual y bíblicamente. No pueden, no Y pueden. ahí es donde está todo el punto de lo que quiero mencionar, que hay muchos en la iglesia el día de hoy que están dependiendo, bueno, el fracaso es obvio. Uno no tiene que decirle a un alcohólico que está luchando con el alcohol, él ya lo sabe, pero la solución, ¿cómo podemos avanzar en esto? Y a una persona que no esté luchando con un estilo de vida de pecado, pero caen bajo algo, o tal vez algo es descubierto, o lo que sea. El Señor está buscando a ese individuo, está viéndonos a nosotros, viendo nuestra respuesta también. Este hombre aquí tiene un título en psicología de la Universidad de Missouri y yo pondría su habilidad por encima de cualquier otra persona que en lo que tiene que ver con traer una Amén. persona que te ha tenido un problema Él a conoce la Cristo. palabra, pero no es por causa de la ayuda No, psicológica. nada que ver De con hecho, es eso. a pesar del entrenamiento psicológico. Exacto, exacto. La mayoría de gente en la psicología diría que los pastores no son calificados para tratar con problemas serios. En Mm, serio, sí. Y eso, ayuda profesional. eso ha llegado a dominar a denominaciones pentecostales. Bueno, necesita ayuda profesional, es lo que diría, Exactamente, ¿no? es lo que dicen. Sí. Cuando se trata de las cosas espirituales, somos profesionales porque Dios nos ha dado todo con respecto a la vida y la piedad. Eso Esas son es. espirituales en su naturaleza. Y si entendemos cómo obra Dios, entonces con humildad y dependencia de las escrituras, dependencia Mm. de el poder del Espíritu Santo, guiamos a la gente a una relación saludable con Cristo. Eso es. Nosotros somos los profesionales, el profeta, pastor, evangelista, pastor y maestro. Mm. No hay un llamado más alto que los dones verbales y hay que aclarar eso. Tenemos que entender el evangelio del nuevo pacto. Tenemos que entender cómo funciona. Tenemos que entender literalmente la ley de Cristo, la enseñanza del nuevo pacto, el gobierno bajo el que estamos. Ellos pueden ayudar a la gente si la gente escucha. Arrepentíos y creed. Muchos, diría yo que la mayoría de los ministros hoy día no creen el versículo que usted acaba de citar. No creen en la suficiencia de este libro. Ayudan a persona a vencer problemas. Necesitan buscar otra profesión entonces. Tienen que Mm. salirse de la iglesia y salir de este ámbito y taparse la boca con cinta adhesiva y permitir que alguien más predique las escrituras. El problema fundamental del que estamos hablando es el pecado y la psicología no se dirige al pecado. Así es. La terapia es un resultado de la psicoterapia o esas acciones no tratan con el pecado y a menos de que la cruz sea traída a la situación, el pecado no será tratado y esa persona no tendrá ayuda, de hecho les hará daño. Mi papá me dijo, nosotros nos sentábamos en la mesa, no era un hombre de muchas palabras, pero a veces decía algo, decía, cuando escuchas la palabra profesional te va a costar dinero. Así que tú, cuando tienes a un profesional que va a trabajar para ti, te va a costar. Un terapista te va a costar dinero. Libremente damos, es lo que tenemos que hacer. Pero el punto, Tu tu padre papá tenía estaba en lo razón. cierto. El problema del hombre es el pecado y usted no puede resolver el problema de ninguna otra manera, aparte de lo que Dios ha provisto para nosotros tener redención, comunión, reconciliación, restauración, y eso es a través de la sangre de Jesucristo. Hermano Suagro, usted dijo que en cierta situación el hombre estuvo en Corintio, el hombre de Corintios estuvo bajo juicio, pero en 2 de Corintios la iglesia estaba bajo juicio. Y mire, tal vez nos podemos hacer una pregunta, ¿qué mejor manera de probar nuestra fe en la cruz que teniendo la oportunidad de restaurar a un hermano que está fallando? Si queremos saber dónde está nuestra fe y confianza, cómo no solo recibimos gratuitamente, pero cómo podemos dar esta gracia a nuestros hermanos a través de las escrituras
es un caso extremo, pero en 1 y 2 de Corintios, pero él dice que estos son las artimañas de Satanás. Satanás constantemente está tratando de hacer que nosotros lleguemos a un punto, a un lugar, una senda que no sea bíblica. Y el creyente espiritual ha recibido mucho, y a quien a mucho se le da, mucho se le demanda, a menos que Satanás tenga ventaja sobre nosotros, en 2 de Corintios. Así que Satanás constantemente está trabajando para poner a creyentes contra creyentes, aun aquellos que entienden el mensaje de la cruz. Por ejemplo, Efesios 4, donde dice que debemos perdonar rápidamente. No permitan que el sol se ponga sobre vuestra ira. Y esto es para el individuo que es espiritual, que realmente puede cumplir ese mandamiento. Y si fallamos, si no entregamos a alguien al Señor, él dice para que no le den lugar al diablo. Uy, Literalmente significa que él tiene una base de la que él puede obrar y continuar con su destrucción y daño en la vida de cristianos y creyentes. Así que el creyente que entiende el mensaje de la cruz tiene una prioridad más alta de obedecer la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, vamos a enfrentarnos al juicio. En el ámbito de castigo, disciplina, tal vez no es el término correcto, castigo, tal vez mejor sería que juicio de cualquier manera, pero Dios nos corregirá rápida y fuertemente cuando no le damos gracia a un hermano, siendo que ya hemos recibido esa misma gracia, sea en el ámbito de Efesios, como que dice aquí, perdón, o en el ámbito de restauración. veamos los evangelios, el ejemplo que Jesús dio a aquel hombre que se le perdió una gran deuda, perdonó una gran deuda y trató de cargar a alguien que le debía unos centavos, perdón. Por eso llevó a aquel hombre a la cárcel porque se le manejó la gracia equivocadamente. Es algo interesante. Disculpe, no lo siento, perdón. Adelante, adelante. Ese hombre fue entregado al tormento de ataques espirituales que atacaban porque él no quería perdonar. Y cuando nosotros no seguimos los patrones correctos, los caminos correctos de Dios, hay potestades en el mundo espiritual que permiten libertad o que tienen la libertad para atacarnos. Podemos comparar a Saúl y David. Saúl jamás se arrepintió por no seguir la palabra de Dios. Ujú. Y habían potestades, fuerzas poderosas que atacaron a Saúl, que vinieron del Señor. Los demonios casi lo volvieron loco. Sí, así que eso es no seguir ni permitir que Dios dirija nuestros pasos, o, lo estoy diciendo mal, o no operar como Dios dice. Ese es el castigo, a veces juicio, como quieran llamarlo ustedes. Pero Mm, estas cosas no son triviales. Estamos no. tratando con el corazón y la mente y alma de la gente. Y debemos nosotros atender a esas personas, asistir a esas personas que han sufrido, ambos, a las víctimas y los que causaron ese dolor a la víctima. El fracaso jamás es fácil, siempre es algo feo, pero tenemos que tratar de ayudar donde se pueda al dirigir a la gente a Cristo y lo que Él ha hecho. Mateo 18, una vez más, Dios dice que si usted no perdona, yo no les voy a perdonar, y eso está bastante fuerte. Sí, Muy, muy así es. fuerte. Eso cambia de estar en lo singular a lo plural, o al revés. Dice, considérate a ti mismo para que no caigas en sodiatis. Lo interprete como experimentar una prueba, como ambos lo han dicho. La primera vez que como creyentes nos consideramos personalmente es cuando no le restauramos a la otra gente, podremos experimentar lo mismo nosotros también. Bien. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN.
Estamos de vuelta. ¿Cómo definirían ustedes el espíritu de mansedumbre? La mansedumbre es humildad, básicamente, Ujú. que es un resultado de depender totalmente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay nadie más humilde, no hay nada más humilde que reconocer el hecho de que yo no puedo, pero Mm. Él sí puede. Dependo totalmente de Él. La palabra gentil se trata en lo que tiene que ver con cómo manejamos al individuo, Sí, manejarlos sí. con cuidado, no, Amén. no ser tan rudos donde no quieren volver a levantarse. También he escuchado de aquella persona que tiene la habilidad de poder dar juicio como una espada que está lista para desenvainarse, pero uno tiene la habilidad de mantenerla allí sin desenvainarla. Creo que gentileza es lo más importante porque se trata con algo muy frágil. La arrogancia solamente va a llevar a la destrucción, pero si lo ponemos si hay algo que tenemos que cuidar y es valioso, lo cual sucede en este caso, entonces es roto, de hecho está bajo presión. Usted tiene que ejercer mucho cuidado para no hacer más daño y yo creo que la iglesia es muy buena haciendo eso, lamentablemente, e insultando, ¿no? Y haciendo más daño, pero tenemos que ser cuidadosos sobre esa persona. Sí, así es. Una denominación que conozco, que no voy a mencionar el nombre ahora, pero ellos, si un hermano tenía un problema de alguna manera y le hablaban muy arrogante, ese era el Mm, método que tenían. No era un accidente o algo casual, eso era lo que le instruían a ellos a hacer. Si te acercas a mí y me dices tal y tal cosa, le tenían que decir, ¿qué quieres? Hablarle rudo de esa manera. Y eso le dejaba saber, yo no apruebo su pecado. La manera como podemos definir mansedumbre es diciendo que eso es lo contrario de mansedumbre, poniéndolo así, ¿verdad? Créanme que yo sé de lo que están hablando. Ujú. Adelante. Hemos mencionado esta situación de 1 Corintios 5. Lo que sentimos que es la continuación de aquello sería 2 Corintios 2. Hay una separación que tiene que suceder si la persona o el creyente es confrontado y no se arrepiente. Y es lo que sucedió en 1 Corintios 5. Fue el castigo infligido por muchos. Lo que fue que, Retirarse, apartarse de ellos, de sí. esa persona, mostrándole que se estaba apartando de Dios, tal como se separó del cuerpo. Y el dolor de eso era lo que debía traerlos de vuelta al arrepentimiento. Pero en el momento en el que ese hombre se arrepiente, voy a leer esto, por favor, de 2 Corintios 2, porque describe la mansedumbre, si usted quisiera. Pablo dice, suficiente es esto que se ha infligido sobre de muchos a uno. El versículo 7 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis Ujú, perdonarle. Número 2, hay que consolarle ujú. para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Así que el perdón no es una opción. El Repite perdón eso. no es una opción. Aquella persona que se ha arrepentido y después tenemos que consolar a ese individuo. Ujú. Y luego debemos confirmar el hecho de que les amamos y aceptarlos como miembros del cuerpo de Cristo, totalmente perdonado y listo para para continuar su crecimiento en el Señor. Perdonar, consolar y confirmar son mandamientos. Usted lo dijo, la iglesia ahora está bajo juicio para responder de esa manera. Eso, una vez más, es tal vez algo que puede ayudarnos a deducir qué es la mansedumbre. Bueno, me parece también que eso mismo, el Espíritu Santo nos está dirigiendo en esa línea, ¿no? De llevar nuestras cargas los unos a los otros, porque podemos ver a ese individuo como que falló porque no conocía el mensaje de la cruz y se desasoció de él o nos desasociamos de él, de manera que Pablo dice, no debemos hacer eso. Nosotros decimos, Sí, bueno, usted no conocía la verdad, así que se merece lo que recibió. O los tratamos de manera que dice,
estás en la denominación equivocada, así que te mereces lo que te toque. Y tal vez ese sea el caso, pero es como Daniel capítulo 9, cuando Daniel a favor de Israel, que totalmente había tornado la espalda al Señor, la cantidad de veces que dijo, hemos pecado, Señor. No fue que ellos habían pecado, sino que estaba llevando sus cargas en el sentido de que él no estaba separado de ellos y la razón de eso o la razón por la cual el Espíritu Santo nota esto es porque es tan fácil olvidar quiénes verdaderamente somos cuando tratamos con un hermano que falla. Sí. Si un hombre se considera que es algo cuando no lo es y realmente el Espíritu Santo pone una prioridad muy grande sobre la humildad. Estoy pensando en la escritura que dice que no se herirá o no se quebrantará una caña cascada, pero tratar con ella de una manera gentil para que no se Mm, quiebre y tampoco apagará esa situación humeante. ¿Cuántos hemos tratado nosotros de comenzar un fuego? Nos hemos arrodillado para soplarle a esa brasa. Cuán humillante es eso, tener que ver a esa persona arrodillada con sus manos en el suelo, soplándole a un poco de brasas ardientes para que comience el fuego. Puedo hacer que el Espíritu Santo hace eso bueno, en nuestra vida. un ejemplo acá de cómo Dios nos sana, cómo sana un hueso cuidadosamente, ¿no? Corrigiendo algo que ha sido roto. Hay otras cosas que debemos considerar. Si esta es una persona casada, hay Ujú. familia involucrada. ¿Y cómo le ministramos a ellos? Porque ellos están, bueno, en ese shock y quebrantados también. Hay muchísimas cosas que solamente Cristo puede reparar. Y si Ujú. no tratamos a la gente, ni tratamos de unirnos a ellos para ayudarles en un tiempo como este, ¿qué tipo de evangelio es el que predicamos? Eso es. ¿Por qué? Miren, el creyente debe de correr hacia el fuego, no huir de él. Leí a un pastor presbiteriano que dijo, si la persona no puede ir a la iglesia, ¿a dónde va a ir? Así es. Y obviamente estamos hablando de una persona que quiere ser Claro, restaurada, claro. porque sabemos que hay situaciones donde hay personas que se rehúsan, en el caso del hermano y su falta de arrepentimiento. Pero ¿en qué escenario el creyente puede ver a un creyente que ha fallado? Y olvidamos que el Espíritu Santo tiene su forma de corregir en la vida, en la familia, en el dolor y quebranto, y nos rehusamos permitirle esa misma gracia. Ese es el Evangelio, por eso es que Cristo vino. Por Ujú. eso vino para comenzar, para que aquellos pecadores que quieren decir soy pecador y necesito un Salvador. Así que ni siquiera puedo imaginarme una persona que rehúse darle gracia a un individuo que sepa completamente que quiere ser restaurado. Y podemos ver por qué el Espíritu Santo es fuerte en esta área. Sí, sé Sé que que, muy realmente no es bien, ujú, aplicable, pero mi corazón sí. Moisés le dijo a Faraón, no, ni una pezuña quedará quedará atrás. atrás. Eso es. Y así es como yo me siento acerca de nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Si es que ellos, si se han arrepentido y le han pedido a Dios perdón, no hay ni uno. Que los marinos que no dicen que no dejamos a A nuestros los heridos, no heridos. dejamos ni a los muertos, nos llevamos a todos a casa. Ujú. Y aquellos que se sienten quebrantados ahora mismo a la diestra del Padre, hay un David celestial diciendo, resta alguien, falta alguien en la Amén. casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia. Él está buscando a esa persona. Tal vez se sienta distanciado porque los individuos le han fallado y tal vez ha sido así. Tal vez sí le trataron mal, tal vez se han desasociado, pero hay un David celestial cuyo corazón no es nada más que gracia, gentileza, y él está buscando uno como Mefiboset, quien no podía caminar, no podía levantarse, pero él vendrá y él traerá, su bendición le alcanzará, le tocará, y hoy su corazón es uno de restauración. No importa lo que los individuos hayan visto entre las iglesias, etcétera, etcétera, hay uno que está buscando restaurar. Sí, amén. El fracaso puede sacar lo peor de nosotros. Nos confundimos, realmente no sabemos cómo tratar con el asunto y yo lo entiendo, entiendo eso.
Pero por eso es que referimos o nos vamos a la escritura, hermano Swagger. Sí. De las grandes palabras de la Biblia, ninguno de ellos de la Biblia pudo haber sido miembro de la iglesia de Dios. Y eso no es algo muy positivo. No. Así que el espíritu de mansedumbre, leamos, Dave, considerando. Considerándote a ti mismo para que tú no seas también tentado. La implicación aquí es que si nosotros no manejamos tal caso bíblicamente, abrimos la puerta para que Satanás nos ataque de la misma manera como lo hizo en la vida de aquel hermano que falló. Y esto es algo muy fuerte que tenemos que considerarlo. No queremos ser tentados como ese hermano que ha fallado ha sido tentado. Usted lo ha dicho desde hace años, que la presión produjo en el individuo que falló. Nosotros no podemos Ujú. comprender esa situación. Si no acudimos, y yo sí creo que Dios es el que está a cargo de la tentación. Yo creo que Él no es el que tienta, pero el que permite. Definitivamente está a cargo. Así es, así que debemos tener cuidado porque Dios conoce nuestros límites también y cuán Mm. bien haríamos la prueba nosotros o tendríamos nosotros el resultado o no. Mire, no lo dije bien, pero de cualquier manera. Hace unos años escribí esto en Migajas de Pan y apenas el otro día salió en la publicación y quisiera leer una estrofa. Léelo, por favor. La gente justificada que está en el proceso de estar cambiados es a quien Dios usa para su obra. Nadie es perfecto. Mm. Si Dios mantiene relación con un rufián como Jacob, un borracho como Noé y un mentiroso como Abraham, tal vez hay esperanza para mí. Si Dios usa a una persona que odiaba como Saulo, un adúltero como David y un fracaso como Pedro, tal vez hay esperanza para mí. Solo piensen, Dios venció la duda de Tomás y la timidez de Timoteo. Así que si piensan que Él ha hecho de más y no puede regresar usted a Jesús, piense otra vez. Dios jamás aprueba del pecado, pero por otra parte tampoco jamás rechaza a aquellos que vienen a Él con un corazón contrito y humillado. Si usted no se rinde, Mm. Él jamás se rendirá. Hay hombres pecaminosos que tratan de ayudar a hombres pecaminosos, pero olvidamos en ocasiones que estamos al otro lado de la malla Amén. y pensamos que si nosotros maltratamos a alguien muestra que nosotros odiamos el pecado. David en el Salmo 35 escribió como él dijo, Señor, dijo él, rescátame de mi destrucción. Mm. La palabra rescatar en el hebreo es shub y tiene la idea de tomar una persona que ha sido echada afuera, trayéndola de vuelta a casa, un lugar donde hay consuelo, donde hay sustento, donde hay cuidado. Dios nos rescató de la muerte y de las consecuencias del pecado y ahora como creyentes, especialmente cuando vemos a nuestra misma gente luchando, no debemos ir a dispararles ni cerrar la puerta, debemos rescatarlos, traerlos a la morada para que podamos darle cuidado, esperanza y que puedan volver a entender qué es lo que tienen en Cristo. Así que nuestra misión debe ser rescatar a los perdidos y traerlos a Cristo e ir a recobrar a nuestros hermanos y hermanas que han caído. Y me parece que Pablo lo dice claramente, si una persona se rehúsa a arrepentirse, Sí, se rehúsan a hacerlo, y hay algunos que son de esa eso es manera. diferente. Debemos de Sí. remover la Sí. relación, pero aún entonces no en el espíritu Sí. de dominar Exacto. con ira, Sí, amén. no Exacto, orar por ellos, seguir orando para que Dios toque sus vidas y Sí. cambien. Todos, en cierta ocasión, hemos sido un poco lentos en arreglar las cosas. Me estoy ya echando de cabeza, pero el otro día Hannah y yo estábamos en el carro yendo a la iglesia y mi mente estaba en todas otras cosas y de repente me dijo algo y yo le dije algo y le dije, "Ra, ra, 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 ra", y no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? Pero No. A Ana jamás le Sí, haríamos sí, eso. Jamás, ¿verdad? Sí, más les vale que no lo hagan, sí. Pero uno
continúa esa situación de la mansedumbre también, ¿verdad? Esa es mi naturaleza. Sí, entonces la siguiente mañana yo hice lo que todo cobarde hace. En vez de llamarla, yo le mandé un mensaje por texto. Oh, Sí, ya veo. Tuve que hacerlo así. Le dije, lamento haberte dicho algo, y ella ni siquiera un minuto me mandó un mensaje y me dijo, a mí me gustan las tortugas también. Las amo. No importa cuán lento sea uno y uno se arregle, Dios también ama a las tortugas. Yo dije, yo me casé con una dama excelente, la ayuda idónea. Bueno, es maravilloso lo que Dios hace. Sí, miren qué pasa. Si ese arrepentimiento, Dios trata con nosotros por cosas grandes o pequeñas, pero cuando llega ese arrepentimiento, Dios ama a las tortugas también, aun si somos más lentos de lo que debemos ser. Sí. Y tenemos que seguir avanzando de allí. Bueno, la Biblia nos dice que David se arrepintió 15 minutos después de esa acción. Tal vez lo hizo, Sí. no lo sé, pero la Biblia no nos Correcto. dice eso. Y me parece a mí que él tomó un tiempo antes de reconocer Sí, su así fallo. es. Sí. Bueno, él dice en el Salmo 35 que los huesos que has abatido, lo dice una vez más en el Salmo 51, pero hubo tiempo en el que este efecto de la tortuga trabajó en David también. Sin embargo, cuando llegó Natán, él anuncia que Dios ya había perdonado. Así que en algún punto, ahí, el poder de convicción del Espíritu Santo en la vida de David llegó a la conclusión de que un corazón contrito y humillado, Dios mío, tú no desecharás. No desecharás. Alabado Dios. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que se dijeron cosas hoy necesarias y esperamos que sean de bendición. Les amamos. Dios les bendiga en gran manera. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.